Pensemos en la promesa de la revolución bolchevique. Era increíble, ¿verdad? Arrasar un imperio entero para construir una utopía desde cero. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando la revolución se acaba y nos damos cuenta de que los nuevos jefes se parecen y mucho a los de antes? Pues esa es la gran paradoja que vamos a explorar juntos hoy. Y ojo que esto no era un simple eslogan de propaganda, era de verdad la esperanza de millones de personas. La idea en 1917 era tan sencilla como radical. Vamos a borrar de un plumazo siglos de opresión y a empezar de cero. El objetivo era crear, por fin, esa sociedad con la que todos soñaban, una sociedad justa e igualitaria de verdad. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez complicada. Esta es la paradoja que tenemos que analizar. ¿Y si al final de todo, después de tanta sangre y tanta retórica, la nueva estructura resulta ser un simple espejo de la antigua? Bueno, para entender esto tenemos que ir al meollo del asunto. La visión de Lenin y del Partido Comunista era de una radicalidad total. No querían reformar el Estado del zar, que va, querían demolerlo, enterito, incluidas sus leyes, que para ellos no eran más que herramientas de los ricos para machacar a los trabajadores. Claro, esta idea no sale de la nada, viene de las teorías de Marx, pero eso sí, pasadas por el filtro de Lenin. Y fue esta idea precisamente el motor que lo puso todo en marcha. El objetivo final era casi una fantasía, una sociedad comunista pura. ¿Qué significa eso? Pues mira, sin clases, sin Estado, sin leyes formales, una utopía, vamos. Pero la realidad, como casi siempre, fue mucho más tozuda. A pesar de todos esos discursos tan grandilocuentes, el nuevo Estado soviético no fue una ruptura total, más bien fue una especie de continuación del viejo sistema imperial. Es una ironía tremenda. La revolución no revolucionó realmente la ley rusa. Y aquí está la clave de todo. El Partido Comunista no empezó a construir desde cero. Lo que hizo fue básicamente ocupar el hueco que dejó el zar en la punta de la pirámide. Una pirámide que ya estaba allí y que tenía unas raíces muy, muy profundas. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque Rusia no era, por ejemplo, Francia o Inglaterra. Era una sociedad súper tradicional, agraria, acostumbrada durante siglos a un poder autocrático donde mandaba la jerarquía y la costumbre, no un papelito que dijera «la ley es esta». Y esto que vemos ahora lo deja clarísimo. Vamos a fijarnos un momento en los parecidos, porque son brutales. Donde antes estaba la autocracia del zar, ahora tenemos el poder centralizado del partido. La policía secreta del imperio, pues ahora tenemos la checa, la policía ideológica. Y lo más gordo, el decreto imperial se cambia por un concepto mucho más ambiguo y, como vamos a ver, mucho más peligroso, la llamada consciencia revolucionaria. Entonces, a ver, ¿cómo se justifica todo esto? ¿Cómo se explica que una revolución por la libertad acabe siendo tan autoritaria? Pues el argumento era sencillo. Es algo temporal, una necesidad. El país era un caos absoluto y para salvar la revolución no se podían andar con tonterías, había que ser implacables. Y lo más curioso, si uno se para a pensarlo, es que el propio Lenin lo reconoció. Dijo que la revolución, al principio, tenía que heredar y usar, irónicamente, la misma maquinaria de represión del zar, y a todo esto le pusieron un nombre: la dictadura del proletariado. Este concepto se convirtió en la excusa perfecta, en la justificación ideológica para aplastar a cualquiera que no estuviera de acuerdo, fuera quien fuera, un político, un escritor o un pobre campesino que se quejaba. Y de verdad no podemos ni imaginarnos el caos que había en esa época. Rusia estaba rota, partida en 1000 pedazos por una guerra civil salvaje. El ejército rojo de los bolcheviques estaba luchando a la vez contra todo el mundo, contra el ejército blanco de los monárquicos, contra el ejército verde de los campesinos nacionalistas e incluso contra el ejército negro de los anarquistas. En medio de esa carnicería, la ley era un lujo que la revolución simplemente no se podía permitir. Bien, dejemos por un momento la gran estrategia y vayamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo afectó todo esto a la gente de a pie? Porque claro, abolir la ley suena muy radical, pero tiene consecuencias humanas y muy, muy reales. Desde luego, el Partido Comunista no se anduvo con medias tintas. De un día para otro, ¡zas!, barrieron todo el sistema judicial del zar. La herencia, las patentes, la propiedad privada, todo a la basura. El resultado, que el individuo de repente se encontró solo, desnudo, totalmente desprotegido ante un Estado que tenía un poder casi infinito y que además te vigilaba con su policía ideológica. Y en ese vacío legal que se creó apareció este concepto tan etéreo, la conciencia revolucionaria. ¿Qué quería decir esto en la práctica? Pues muy sencillo, que la justicia dejó de ser ciega. Un juez ya no tenía que pensar si alguien era culpable según unas pruebas, no. Ahora tenía que pensar, ¿condenar a esta persona beneficia a la revolución o la perjudica?
Así de simple. La justicia se convirtió en un arma política y la verdad, bueno, la verdad pasó a ser un detalle sin importar. Para que nos hagamos una idea de lo que esto suponía en el día a día, vamos a ver un caso real. La historia de un chaval, un campesino de 19 años, llamado Pavel Ivanov. Pavel no hizo nada violento, ¿eh? Su único delito, entre comillas, fue quejarse en una reunión de su pueblo. Pues bien, lo arrestaron, lo juzgaron sin abogado y lo condenaron con una sola prueba, el testimonio de un comisario del partido. Y la acusación oficial es que es para que se te hiele la sangre. No lo acusaron de hacer algo, sino de pensar algo. El motivo literal de la condena fue no entender el espíritu del proletariado. Cuando su hermana, Daria, fue a intentar apelar, la respuesta que le dio a un funcionario lo resume todo. Es la prueba de hasta qué punto el sistema se había vuelto completamente arbitrario. Para ellos, la justicia no era más que un sentimentalismo burgués. Bueno, ya hemos visto el lado de la víctima. Pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasaba con la gente que estaba dentro del sistema? Vamos a conocer la historia de Svetlana. Svetlana era una abogada joven, una idealista convencida de la revolución, pero en su primer caso como jueza, ¡pum!, se dio de bruces con la realidad. Le tocó juzgar a un campesino acusado de contrarrevolucionario, pero es que no había ni una sola prueba. Estaba atrapada. Si lo condenaba, traicionaba todo en lo que creía. Si lo absolvía, se arriesgaba a que la acusaran a ella. El sistema estaba diseñado para eso, para obligar a la gente a elegir entre su conciencia y su vida. Y todas estas historias, la de Pavel, la de Svetlana, nos llevan de nuevo al punto de partida, a esa gran paradoja. La revolución había prometido cambiarlo todo de raíz, pero al final, en muchos sentidos, lo único que cambió fue el nombre de las personas que mandaban. Las reglas del juego, en el fondo, seguían siendo las mismas. Vamos a ver un último ejemplo que lo ilustra de maravilla, pero esta vez en el campo de la economía. Es la historia del molino de Kurganov. Este molino era el centro de la vida del pueblo, el corazón de la comunidad. Y un día llegó el Estado y lo colectivizó, supuestamente en nombre de la gente. Pero para los campesinos en la práctica, ¿qué cambió? Pues que en lugar de un terrateniente, ahora tenían a unos burócratas en Moscú que ni conocían y que les exigían unas cuotas de grano imposibles. La colectivización, que se suponía que iba a traer igualdad, lo único que hizo fue copiar las mismas formas autoritarias de siempre. El molino no pasó a ser del pueblo, pasó de las manos de un señor a las manos del Estado. Y claro, todo esto nos recuerda a esa frase genial de George Orwell, que por cierto se inspiró en todo esto. El resultado es ese. Se dice que todos son iguales, pero en la vida real una nueva élite ocupa el lugar del anterior. ¿Se cambian los amos? Sí, pero la estructura de poder, la dominación, sigue ahí, intacta. Y con esto llegamos a la gran pregunta final, porque la historia de la revolución bolchevique no es solo una cosa del pasado de Rusia. Es en realidad una advertencia para todos y para siempre. Nos obliga a pensar en algo fundamental, algo que nunca pasa de moda. ¿Cómo se puede luchar por la libertad sin acabar creando, precisamente, la misma tiranía que se quería destruir? Es una pregunta que todavía hoy no tiene una respuesta fácil. Gracias por acompañarnos en este análisis.